Vamos a hablar de la parte 4, que es la Organización Mundial de la Salud y China, en contra de los intereses de Occidente, por supuesto. Voy a hablar de una nota de Infobae que dice: Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento de Estados Unidos a la OMS. Esta es una nota del 14 de abril y esto es lo cual repudió Alberto Fernández. El presidente ya había amenazado con quitar los fondos al organismo que depende de la ONU, debido a su gestión ante la pandemia del coronavirus en el mundo. Hoy ordena la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus, declaró Trump en esta rueda de prensa. También dijo que la OMS encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus y añadió el presidente de la Casa Blanca que, según él, el organismo aceptó sin cuestionar la palabra de China e incluso lo halagaron por su transparencia y dijeron que no había necesidad de imponer restricciones del viaje, cosa que es letal para cuando empieza una pandemia. Eso probablemente causó que la cantidad de casos se multiplicara por 20 y la cifra podría ser mayor. Vamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo se va viendo un poco la verdad, ¿no? Ya no es tan fácil que nos vengan a mentir en la cara con todos estos datos falaces. Y como decía Marcelo Bullo, la verdad es sencilla. Más allá de toda conspiranoia o todo lo que los medios adictos quieran martillarnos todo el tiempo, se ve claramente cómo es el armado de poder en el mundo y cómo se está conformando. Simplemente ver la realidad. Y quienes defienden Occidente, quienes defendemos Occidente, quienes están tratando de sacar la cabeza, pelear por esos valores, tradiciones, el legado y sobre todo la libertad y la soberanía de los pueblos. Y quienes van en contra de eso, por supuesto, que va contra, inclusive va en contra de quienes desde acá defienden a China y dicen que supuestamente son los que nos van a liberar del imperialismo yanqui, bueno, y otros delirios. Absolutamente. También una nota muy interesante de La Voz de Galicia que titula: Salvini alienta un referéndum para que Italia deje la Unión Europea por su egoísmo ante la pandemia. El exministro de Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, considera comprensible que se plantee la posibilidad de celebrar un referéndum para abordar la posible salida de Italia de la Unión Europea, tras el egoísmo mostrado por Bruselas a la hora de afrontar la pandemia del coronavirus. Acá nos damos cuenta de nuevo que la Unión Europea es contraria a los intereses nacionales de las naciones europeas. Tampoco observamos cómo Occidente y sus representantes nacionalistas defienden más fuerte el interés nacional de sus naciones. Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Santiago Abascal y Vox en España, Putin en Rusia, Orbán en Hungría y demás. Cada vez son más quienes se oponen al globalismo, a las organizaciones suprapolíticas que nadie escogió como la OMS, porque entendámoslo, no es China o Estados Unidos, es Occidente u Oriente. Es la libertad como la coincidimos la que está en peligro. Es que nuestras industrias locales desaparezcan. Es que ya como trabajamos 8 horas también desaparezca. Y los sueldos que cobramos, como cobramos, también desaparezcan. Es la libertad como la entendemos, como nos controlan y nos vigilan o vigilan en China, que llega aquí. A eso nos oponemos. Es el rol de nuestros estados-nación, a poder decidir quién queremos. En China no deciden quién quieren. Hay un partido y ya está. El partido arriba elige. Nosotros no queremos eso. No sé ustedes. Nosotros no, absolutamente. No, de ninguna manera. Occidente se ha caracterizado por no convalidar en sus mejores versiones ningún sistema totalitario y sobre todo hay que entender que en Occidente hay un poco de ese caballo de Troya de China ya hace unas décadas de la Unión Europea. La Unión Europea ya venía siendo un caballo de Troya para Europa, ya que más allá de un par de décadas después de haberse conformado, por ahí quizás en su momento tuvo una buena intención, pero no hizo más que comportarse como una casta política socialdemócrata y ese modelo se vio replicado en Argentina, en distintos lugares del mundo, a imagen y semejanza, digamos, ¿no? Es una casta política que es corrupta, por ejemplo, como la vemos acá en Argentina, que solo ha creado una red de burocracia sostenida con impuestos cada vez más altos, los ciudadanos están cada vez más ahogados, y a cambio, ¿qué hacen? Ponen restricciones a las industrias locales para que no se conformen y en cambio se compren los productos chinos. Acá hay una cuestión geopolítica.
privando a los europeos de tener sus capitales propios, y también como pasa en Argentina, privarnos a nosotros de tener nuestros capitales propios y nuestras industrias propias, y de no tener fronteras cuidadas al criterio de las propias necesidades de los europeos. Otro gran reclamo que ellos están haciendo en su libertad y soberanía de poder disputar qué necesidades reales tienen como pueblo y qué es lo que quieren permitir, más allá de lo que diga un grupo de burócratas o de lo que necesite China. Pero bueno, esta Unión Europea, tanto como estos organismos, que han servido, como digo, como caballo de Troya, hacen lo mismo que esta socialdemocracia con intereses antioccidentales, que es igualar a todos, en la miseria, por supuesto. Absolutamente, esta Unión Europea de nada sirven las uniones si son planteadas está en base a fines o intereses ideológicos. ¿A qué sirven las uniones en base a los intereses nacionales? Ahora ya vamos a hablar en el último bloque cómo sucedió con la UNASUR aquí. En la Unión Europea sucedió lo mismo. Alemania se enriqueció, pero a costa de la miseria y el hambre de las demás naciones y a costa de promover una ideología como la socialdemocracia contraria a los intereses nacionales de la mayoría de las naciones europeas. Así no sirven las uniones. Por eso hay que terminar con esta demagogia izquierdista que habla en nombre de la unión, habla en nombre de la paz, de la solidaridad y demás, a costa de la miseria y el hambre de las naciones y los pueblos. Sí, sobre todo entendiendo que Alemania también en una parte es un convidado de piedra, porque los capitales de industria, ya sea alemanes como del resto de Europa, pero sobre todo cuando se habla de la gran industria alemana, de qué es lo que se conservó en Alemania, son todos chinos mayormente, y en todo caso de las monarquías árabes petroleras. Es decir, la industria europea no existe hoy en día, y por eso hoy están tan agarrados a lo que digamos, las órdenes del Partido Comunista de China dicen a través de la Unión Europea. Así que coméntenos qué opinan sobre este tema que estamos hablando, de cómo es la libertad que está en peligro en Occidente, cómo hoy el paradigma es Oriente versus Occidente y qué alineamiento deberíamos tener nosotros a partir de esto. Así que coméntenos abajo y vamos a con el siguiente tema.